Muy buenas tardes. Entonces, después del repaso, vamos a continuar con la clase desde el punto en el que nos quedamos en la clase anterior. En la última clase nosotros habíamos estado platicando sobre las leyes constitucionales, cuáles son esas leyes constitucionales y por qué son constitucionales. Y veíamos que el primer motivo por el cual esas leyes son constitucionales es porque la Constitución Política de la República les otorga esa calidad. La Constitución Política de la República les otorga esa calidad. O sea, establece, por ejemplo, el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes, legislará o la desarrollará la ley específica de la materia, o la ley constitucional de la materia, específicamente. Y con cada una de esas establece lo mismo, ¿verdad? Que estará regulado por la ley constitucional de la materia. Con la ley, entonces, la Constitución Política de la República les da esa calidad, de leyes constitucionales. El segundo motivo es porque estas leyes son creadas por un órgano legislativo especial, ¿verdad? Que es una Asamblea Nacional Constituyente. Las leyes normalmente son creadas por el Congreso de la República, pero en el caso de las leyes constitucionales, estas en su momento fueron creadas por la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, se eligió un órgano constitucional y este se encargó en su momento de hacer la Constitución Política de la República en 1985. Lo que pasa es que hasta ese momento habían habido un montón de golpes de Estado y una serie de rompimientos constitucionales. Entonces había una constitución antes del 45, entonces con la revolución del 44 entró y ellos abolieron la constitución e hicieron una nueva en el 45, luego en los años 60 hubo otra, y luego en el 85 hubo otra, después de una serie de golpes de Estado. Entonces, bueno, ahí vamos a ver si les dejo una tarea que para que hagan una investigación sobre todas las constituciones que han habido en Guatemala. Pero voy a meditarlo bien. Entonces, el caso es de que se da una serie de rompimientos constitucionales. Entonces, en 1985, en el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores, que él le dio el golpe de Estado a Ríos Montt, ¿verdad? Bueno, el caso es de que este general Mejía Víctores, él convoca elecciones y convoca también a una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva constitución. Entonces se crea esta constitución que tenemos actualmente, que ya aguantó varios intentos del rompimiento del orden constitucional, ¿verdad? El más famoso tal vez, el de Serrano Elías. Él quiso dar un golpe de Estado, digamos, básicamente lo que él quería hacer era abolir el Congreso y abolir la Corte Suprema de Justicia y quedarse él como jefe de Estado, o sea, teniendo él el poder absoluto, ¿verdad? Pero hay una serie de mecanismos que ahí los vamos a platicar en su momento. Hay una serie de mecanismos que la misma Constitución tiene, que esto es a lo que se refiere a la parte pragmática de la Constitución, que sirven para defender el orden constitucional. Entonces, en ese momento, yo me recuerdo que tuvieron dos personajes que lideraron un movimiento. Ellos eran de partidos políticos totalmente opuestos en ese momento. Uno era el PAN y el otro era FRG. Una era Arabela Castro de Comparini en ese momento. Después como que se divorció, entonces ya tenía solo el apellido soltera, Arabela Castro Quiñones. Y el otro era Juan Francisco Reyes López. La primera, ella fue candidata a vicepresidenta y fue ministra de Educación y no me recuerdo qué otro cargo tuvo. Eh, y el otro, Juan Francisco Reyes, él fue vicepresidente de la República en el gobierno de Alfonso Portillo, pero en ese momento los dos eran diputados al Congreso de la República. Entonces, cuando Serrano Elías rompe el orden constitucional, se da una serie de movimientos sociales a jóvenes en ese momento y se interponen una serie de amparos en contra de este rompimiento. Entonces, pero los que lideraron ese movimiento, los primeros que empezaron, fue
fueron estos dos que yo les digo, según dicen. Entonces, ellos presentan estos amparos ante la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad, fíjense, pues esto en su momento fue importante porque la Corte de Constitucionalidad desconoció al presidente. Desconoció al presidente, ordenó que el poder del Ejecutivo pasara al presidente del Congreso de la República y ordenó al Ejército de Guatemala que se pusiera bajo las órdenes del presidente de la República en funciones, que era el presidente del Congreso de la República. Interesante. Entonces, ¿qué hace el ejército? El ejército está, o apoyamos al presidente, o apoyamos bueno, o apoyamos al orden constitucional, ¿verdad? Porque era realmente lo que se estaba siguiendo. El presidente quería ser un dictador. Entonces, el ejército viene y toma la decisión correcta y defiende el orden constitucional y se pone bajo las órdenes del presidente. Y yo me recuerdo, yo estaba niño en ese que lleva un militar, lleva del bracito a Serrano Elías, lo sube en un helicóptero, a un avión, y se lo llevan y lo exilian a Panamá, ¿no? O sea, o él se exilia, no sé exactamente cómo funcionó eso. Pero la cosa es que él se va para Panamá. Eh, para mí que pues lo dejaron ir antes de que lo capturaran, ¿va? Pero bueno, esas ya son opiniones políticas que no las vamos a dar. Entonces, el caso es de que se mantiene el orden constitucional, el Congreso de la República elige a un presidente y a un vicepresidente, porque el vicepresidente en ese momento se puso a la banda. Cuando fue el presidente, el vicepresidente se puso a la banda, pero él había participado en el movimiento del rompimiento constitucional. Entonces la Corte le dijo, no, no, señor, usted tampoco puede. Entonces él también se fue al exilio. Y él un tiempo después, él regresó, se entregó a la justicia, fue juzgado y le pusieron una pena, pagó una multa, y no una multa, sino que una conmuta, ¿verdad? Una conmuta de la pena, y regresó a su vida normal, digamos, ¿verdad? Y ahora Serrano Elías, él hasta la fecha sigue exiliado en Panamá. Entonces, pero les cuento todo esto porque ahí ese mecanismo de orden constitucional evitó el rompimiento constitucional, ¿verdad? Evitó que se rompiera el orden constitucional en ese momento. Y hasta el momento, pues, se ha mantenido, ¿verdad? Casi en toda la historia, la Corte de Constitucionalidad ha hecho un papel impecable, ¿verdad? Han tenido sus momentos, pero bueno, eso ha dependido de los magistrados que han estado en ese momento también. Pero bueno, entonces yo les decía de que el primer motivo por lo que son leyes constitucionales era porque la Constitución les da esa calidad. Segundo, porque fueron creadas por una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando fue todo esto que yo les estaba comentando de que Mejía Víctores convoca elecciones y convoca también, no me acuerdo cuál fue el orden, pero convoca también una Asamblea Nacional Constituyente. Ellos crean esta Constitución y crean también las leyes constitucionales. Entonces, las leyes constitucionales son creadas por una Asamblea Nacional Constituyente, y el tercer motivo es porque tienen un procedimiento especial para su reforma, ¿verdad? Si ustedes ven en cualquier ley constitucional, por ejemplo, en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, esta establece decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. Y así ustedes siguen viendo las siguientes leyes. La otra va a ser el 2-86, la otra va a ser el 3-86, la otra va a ser el 4-86, y todas son emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente. Y el tercer motivo es porque tienen un procedimiento especial para su reforma. Les explico esto. Normalmente, quien realiza la reforma de las leyes es el Congreso de la República. Pero en el caso de las leyes constitucionales, no puede hacerlo directamente el Congreso de la República. O sea, sí lo pueden hacer, pero tienen un procedimiento especial. Y básicamente ellos tienen que seguir el procedimiento legislativo, pero previamente tienen que tener el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, uno, y dos,
tienen que tener el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. O sea, tienen que tener la mayoría calificada, ¿verdad? La otra se llama mayoría absoluta, ¿verdad? La que es la mitad más uno. Pero para casos especiales como este, la ley requiere el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso. O sea, eso se llama una mayoría calificada. Entonces, eh, el, el Congreso de la República cuando va se me perdió. Cuando va a reformar una ley constitucional, tiene que tener el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad, quizá. Establece. Estamos en el artículo 175. Fíjense, pues. Jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulos ipso iure. Ahorita vamos a ver qué es esto. Luego establece las leyes, que esta es la parte conducente. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. O sea que cada vez que quieren reformar una ley constitucional, digamos de las leyes constitucionales, la que ha sido más reformada es la ley electoral y de partidos políticos. Esa ha sido la ley que más reformas ha sufrido. La ley de amparo, Parín, y las demás no, básicamente no, ¿verdad? Pero la ley electoral y de partidos políticos es la ley que más reformas ha sufrido. Cada vez que se ha realizado una reforma de una ley constitucional, digamos en este caso de la ley electoral y de partidos políticos, hubo que tener previamente, o sea, para poder entrar a discutirla, tenían que tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Digamos, en el proceso de formación de la ley, esto pasa por una serie de comisiones, ¿verdad? Y con lo establecido por todas esas comisiones se forma ya lo que es en sí el proyecto que se va a discutir, porque se presenta el proyecto de ley, la iniciativa, antes de pasar al pleno pasa por las comisiones, ahí puede ser que se le vaya dando un poco de forma y luego ya pasa al pleno del Congreso para su discusión. Entonces, eh, previo a que esto pase de discusión, se tiene que solicitar el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Si la Corte de Constitucionalidad no otorga el dictamen favorable, no se puede ni siquiera empezar a discutir la reforma de la ley constitucional. ¿Estamos bien? Entonces, y cuando se llegue el momento de la votación para poder aprobar la reforma, se tiene que tener el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados del Congreso. Entonces, esos son los tres motivos por los cuales la ley, estas leyes son leyes constitucionales, ¿verdad? Y eso incluso, si ustedes ya consiguieron la constitución de la Corte de Constitucionalidad, aquí hay una parte donde hay un extracto de una sentencia de la CC al respecto. Establece, esta Corte considera que las leyes constitucionales son revestidas de tal carácter en forma expresa por la Constitución. Son emitidas por el órgano que ostenta el poder constituyente. Esta es la Asamblea Nacional Constituyente. Y su procedimiento de reforma es más rígido que el previsto para reformar las leyes ordinarias. La Constitución, en el artículo 175, prevé un mecanismo rígido para la reforma de las leyes constitucionales, que para llevarse a cabo deberá aprobarse con el voto de las 2/3 partes del total del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Y de ahí sigue, ¿verdad? Pero, entonces, por eso es que a mí me gusta mucho esta Constitución. Es un poquito más difícil de manejar porque a veces los artículos están partidos por un comentario como el que les acabo de leer, porque a veces analiza un solo párrafo del artículo.
y después el artículo sigue. Entonces, es un poquito más difícil de manejar, pero tenemos la ventaja de que aquí la Corte de Constitucionalidad nos ha explicado ciertos artículos. Entonces, para motivos de estudio es excelente esta Constitución y es el motivo por el cual yo se la recomiendo. Bien, entonces aquí terminamos con el tema de las leyes constitucionales, aunque más adelante probablemente tal vez lo sigamos tocando. Bien. Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Fíjense pues, como vimos en la clase anterior, la Constitución Política de la República tiene tres partes, una parte dogmática, otra parte orgánica y la parte pragmática. En esta última parte pragmática, lo que regula son básicamente las garantías constitucionales y el orden o la defensa del orden constitucional, mejor dicho. Entonces, establece cuáles son las garantías constitucionales, pero no solo establece las garantías, sino que establece cuáles son los procedimientos o los mecanismos que vamos a utilizar para defender ese orden constitucional. ¿Se recuerdan lo que yo les decía hace un rato? Cuando se dio el autogolpe por parte de Serrano Elías, estos mecanismos para la defensa del orden constitucional se activaron y defendieron el orden constitucional, aguantaron, ¿verdad? Aguantaron. Entonces, eso quiere decir que son efectivos, ya aguantaron un rompimiento constitucional fuerte, ¿verdad? Y pues gracias a eso seguimos nosotros en democracia, aunque ahí vamos medio con esta democracia, pero al final es la democracia y es mejor que cualquier otro, es mejor que tener un dictador, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas garantías constitucionales y cuáles son esos mecanismos de defensa del orden constitucional que crea la Constitución? Básicamente son tres. Tenemos, primero, la exhibición personal, luego tenemos el amparo y luego tenemos la inconstitucionalidad de las leyes. La primera, la exhibición personal, la tenemos en el artículo 263 de la Constitución Política de la República. El amparo lo tenemos en el 265 y la inconstitucionalidad de las leyes lo tenemos regulado en el 266 y 267 de la Constitución. Entonces, fíjense, ¿para qué sirve cada una de estas? Cada una tiene específicas funciones, ¿verdad? Primero tenemos nosotros a la exhibición personal. La exhibición personal, esta lo que defiende básicamente es el derecho constitucional a la libertad, ¿verdad? A la libertad y también a la integridad a la libertad, a la vida y a la integridad de la persona. Básicamente esos son los derechos constitucionales que establece esto. Ahorita van a ver ustedes por qué. Solo permítanme, voy a cambiar este cuadrito de lado porque no me deja ver. Primero, procede cuando una persona, aquí estamos hablando de una persona individual, ¿verdad? Una persona física, así como ustedes o como yo. Cuando una persona se encuentre, miren, primero, ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad. Miren, ilegalmente preso. Preso, entendemos preso cuando yo ya estoy en una granja, digamos, en una granja penal, en un preventivo, ¿verdad? Detenido, entendemos cuando a mí me tienen en un cuartel de la policía o en algún momento pudiera haber sido del ejército o de la Guardia de Hacienda también, ¿verdad? En una autoridad, digamos, ¿verdad? Pero no todavía en una granja, en un centro de detención. O puede ser que yo esté cohibido de algún otro modo, de cualquier otro modo de la libertad, establece. Aquí lo deja abierto. Cohibido de cualquier otro, por ejemplo, a mí me tienen en mi casa, pero no me dejan salir. ¿Ah? O sea, no estoy preso ni estoy detenido en una comisaría, pero no me dejan salir de mi casa, estoy cohibido de mi libertad.
¿verdad? O a mí me retuvieron, por ejemplo, un grupo de personas, me retuvieron en un lugar determinado, que sea público, y yo no puedo moverme en ese lugar, ¿me entienden? O sea, ahí te queda a interpretación, cohibido de cualquier otro modo de su libertad individual. Segundo, cuando yo esté amenazado con la pérdida de ella, o sea, con la pérdida de la libertad. Miren, yo estoy sufriendo amenazas de que me van a detener, gente me está persiguiendo, yo veo que hay gente vigilándome, sospecho de que me tienen intervenidas las llamadas telefónicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo ahí puedo pedir también una exhibición personal, o también cuando una persona esté sufriendo vejámenes en su detención, pero aunque su prisión o detención fueran legales. ¿Qué quiere decir esto? A mí me detuvieron de forma legal. La detención legal quiere decirte que a mí solo me pueden detener con orden de juez, entre otros requisitos, ¿verdad? Pero con orden de juez, o cuando yo cometo un delito en flagrancia, o sea, cuando me agarran con las manos en la masa. Yo estoy asaltando a una persona y en eso llega la policía y me ven con la pistola asaltando y me agarran. Entonces, en ese momento me detienen y esa es una detención legal, aunque no haya orden de juez, porque hay flagrancia. Y la otra, pues, es cuando hay una investigación del ministerio, bueno, estas son dos, ¿verdad? Y la primera, ¿verdad? Con orden de juez, esta previamente hay una investigación por el Ministerio Público por un delito, y cuando ellos llegan a individualizar a algún sospechoso, entonces le piden al juzgado que emita la orden de detención. El juzgado emite la orden de detención y entonces ya la ejecutan y detienen a la persona. Entonces puede ser que a mí me detuvieron de forma legal, pero yo en esa detención legal estoy sufriendo vejámenes. ¿Qué es estar sufriendo vejámenes? Por ejemplo, a mí me están torturando, o me están golpeando, o por ejemplo, a mí me tienen ahí metido en un cuartito sin comer, sin agua. Entonces, esto es sufrir vejámenes. Entonces, la exhibición personal lo que busca es de que cuando la persona se encuentra en alguna de estas situaciones que vimos, ¿verdad? Ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo de su libertad, amenazado en la pérdida de la libertad, o está sufriendo vejámenes, aun cuando su prisión o detención fueran legales. Y si es ilegal, pues obviamente también aplica lo de los vejámenes, ¿verdad? Entonces, acá tiene derecho a que se solicite su inmediata exhibición personal, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo se hace esto, cómo es que se realiza la solicitud de la exhibición personal ante los tribunales de justicia, y con qué fin. Con el fin de que se restituya o se garantice su libertad para que hagan cesar los vejámenes o para que termine la coacción en la que está sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, se restituye su libertad, la persona fue ilegalmente detenida. Esto ocurría mucho antes, digamos. eh, Todas estas leyes, si ustedes se dan cuenta, fueron creadas para proteger específicamente ciertos derechos. Esta exhibición personal, esto se le conoce en la doctrina como el habeas corpus. Entonces, esta siempre ha existido, y en todos los sistemas legales civilizados del mundo existe la exhibición personal, existe el habeas corpus. Entonces, lo que busca, digamos, antes, en el caso de Guatemala, por ejemplo, aquí pasaba, estaban, digamos, catedráticos o estudiantes universitarios, y pasaba una panel y se los llevaba. Era la guerra en ese momento, ¿verdad? Ellos participaban con movimientos con la guerrilla, por ejemplo, ¿verdad? Y el ejército pues también tenía sus métodos. Entonces, digamos, era una guerra bien sucia por parte de los dos lados, ¿verdad? Yo no me voy a poner aquí a defender a nadie. Era una guerra sucia por parte de los dos lados, ¿verdad? Entonces, pero se daba mucho que, digamos, miembros de las fuerzas de seguridad secuestraban a un estudiante, secuestraban catedráticos universitarios, secuestraban líderes sindicales, secuestraban familiares de estos que les acabo de mencionar, y se los llevaban a una comisaría y los torturaban, ¿verdad? Y pues, sacarles información y cosas así. Entonces,
funcionaba la exhibición personal. Entonces ahí, digamos, las personas iban con un juez y el juez literalmente iba a buscar a la persona en los cuarteles de policía y se le encontraba, pues ordenaba su inmediata libertad, ¿verdad? Entonces, así es como funciona en este caso la, la exhibición personal. En la actualidad todavía se dan detenciones ilegales y se sigue utilizando la exhibición personal contra las detenciones ilegales. Pero ya no como en aquella época. En aquella época era cada rato que desaparecía gente, ¿verdad? Entonces, muchas veces estaban en cuarteles de la policía, muchas veces en casas de seguridad que les llamaban, ¿verdad? Pero ahí van los jueces también. Y en ese momento, digamos, esto era bastante peligroso para los jueces. Ellos se exponían mucho también, ¿verdad? Imagínense el contexto de una guerra civil, ¿verdad? Si está amenazado con que va a perder la libertad, entonces se ordena que termine la coacción, ¿verdad? O si la persona está sufriendo vejámenes, entonces se ordena que esos vejámenes cesen. Digamos, yo en materia penal he tenido clientes, ahorita voy, ahorita vamos con su pregunta. Entonces, yo he estado en muchas situaciones en la que ha sido necesario plantear una exhibición personal por vejámenes, digamos, una persona que está legalmente detenida. La persona vinieron, la detuvieron cometiendo un ilícito, la presentaron ante juez competente, le hicieron saber sus derechos, se llevó la primera declaración y lo ligaron a proceso. Pero ya estando en el preventivo está sufriendo vejámenes, ¿verdad? Digamos, había uno que lo estaban golpeando. ¿Quién lo estaba golpeando? Eran los mismos presos, ¿verdad? Eran los mismos presos, pero lo estaban malmatando. Entonces, nosotros planteamos una exhibición personal, el juez se apersonó en el preventivo y pidió que lo exhibieran. Cuando pidió que lo exhibieran, él se dio cuenta de que eso estaba totalmente golpeado. Entonces, uno ordenó que se le trasladara al hospitalito y, y ordenó que se le cambiara de sector, ¿verdad? Porque al pobre cuate lo habían, él era un delito, era robo o algo así, ¿verdad? Pero no era ni siquiera con arma de fuego ni nada, sino que como que se había robado algo, no me recuerdo. Y lo habían puesto en un sector que habían maderos. Entonces, el pobre cuate le estaban pegando unas camarreadas, pero horribles todos los días. Y de hecho, cuando el juez llegó, él tenía golpes que eran nuevos y tenía golpes viejos, digamos, allá de días atrás. Entonces, para eso sirve la exhibición personal, ¿verdad? Para garantizar los derechos de la libertad y los derechos de la integridad de la persona, ¿verdad? Para evitar que las personas sufran vejámenes y para eh, que sean liberados cuando fueron ilegalmente presos y y que cese la amenaza en contra de su libertad cuando está siendo amenazada, ¿verdad? Básicamente para eso sirve la exhibición personal. ¿Alguna duda con la exhibición personal? ¿Cuál era su Sí, pregunta? sí tenía una pregunta, pero yo creo que me la aclaró ahí cuando dijo que ustedes llevaban la exhibición personal ante un juez. Digamos, por supuesto de que tiene que ser por medio de un abogado, ¿vale? No, no. Vamos a ver el procedimiento más adelante. Fíjense que la exhibición personal, como es un procedimiento para garantizar la libertad y la integridad de las personas, esta no necesita la intervención de un abogado. Digamos, en este caso nosotros lo hicimos porque nosotros teníamos la representación de él en el proceso. Entonces, nosotros fuimos ante el juzgado de paz y presentamos la exhibición personal. Esta es otra cosa, que digamos, la exhibición personal ustedes la pueden plantear ante cualquier juez. Y entonces regularmente, como el juez que está de turno es el juez de paz, entonces ante ese juez se plantea la exhibición personal. Y, pero lo puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Incluso se puede hacer por teléfono. Vamos a ver cuando lo veamos la ley de amparo, se puede hacer por teléfono o incluso la pueden hacer menores de edad, ¿verdad? La puede hacer cualquier persona, básicamente.
Entonces, es una garantía y un proceso constitucional bien bonito. Ahí van a ver. Entonces, lo puede hacer cualquier persona. En ese caso lo hicimos nosotros porque teníamos la representación, pero lo puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Y sin mayor formalidad, incluso sin presentarlo por escrito, se presenta al juzgado, digamos, la forma en que yo lo he hecho, yo me presento al juzgado y mire, señor, vengo a plantear una extinción personal a favor de tal persona, en contra de tal. ¿Y qué fue lo que pasó? Mire, él fue ilegalmente detenido por esta razón. ¿Ah? Entonces, eh, ya el juez, pues, normalmente se apersona, el juez de paz, él se apersona en el lugar donde se denunció que está ilegalmente detenida la persona y él ordena que se le exhiba, ¿verdad? O sea, que se la pongan enfrente, básicamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si la autoridad se niega a exhibir a la persona? Fíjense, pues esto es bien delicado. Pero antes de eso, artículo 263. Quien se encuentre ilegalmente detenido, preso, no, perdón, ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Digamos, si estoy siendo sujeto a coacción de perder mi libertad, ahí pues la exhibición personal la puedo plantear yo. Pero si yo estoy legalmente detenido y estoy sufriendo vejámenes o fui legalmente detenido, lo normal es que no voy a poder plantearla yo. Entonces, alguien más lo puede hacer por mí. Ahí vamos a ver más adelante. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, esta quedará libre en el mismo acto y lugar. Entonces, el juez puede llegar y decir, esta persona está ilegalmente detenida, yo ordeno su inmediata libertad. Y en ese caso, lo tienen que dejar ahí, en ese momento, en libertad. Luego establece, cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación. O sea, en el primer caso lo que estaba diciendo era que el juez puede pedir que se lo traigan, digamos, al tribunal. Miren, yo ordeno su exhibición, tráiganme. Pero también podemos nosotros solicitarle al juez, o si el juez lo estima conveniente, sin previo aviso, hacer la exhibición personal. ¿Verdad? Y que regularmente eso es lo que se hace. ¿Verdad? Mire, señor juez, solicito que se haga la exhibición personal. La persona está sufriendo vejámenes en el sector 11 del preventivo de la zona 18 y necesitamos que esos vejámenes cesen. Pero el juez no ordena que cesen los vejámenes y no sabe si la persona está sufriendo. Yo me acuerdo que otro presentamos la exhibición personal porque estaba lleno de todo el cuerpo, lleno de ronchas, porque lo habían puesto en un lugar donde habían chinches, ¿verdad? Y era el lugar donde él le tocaba dormir y lo encerraban en la noche, ¿verdad? Colchón lleno de chinches. Entonces, también, y no había ni medicina ni nada, o sea, había nada más el pobre cuate estaba, pero parecía que tuviera saber qué enfermedad, todo el cuerpo lleno de ronchas. También ordenaron que lo cambiaran de sector, ¿verdad? Porque este también estaba detenido de forma legal. Entonces, básicamente para eso sirve. Luego establece, es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. O sea, no se puede eludir, o sea, no hay forma de hacerse el quite para la autoridad, digamos, o para la persona que ejerza la detención ilegal, porque, digamos, si a mí un grupo les voy a poner un ejemplo, un grupo de campesinos me retiene ilegalmente, también se puede plantear la exhibición personal y el juez ordena que me libere. O digamos, yo supe de un caso, a un famoso diputado una vez en Escuintla, lo retuvieron los maestros. Los maestros estaban en la asamblea del magisterio, era una huelga en tiempos de Alfonso Portillo. Y
Yo no sé cómo se enteraron los maestros de que el diputado estaba comiendo en el pollo campero de la zona 1 de Escuintla. Y llegaron y rodearon el pollo campero, ¿verdad? Y entraron unos a hablar con él. Y pues la cosa es que él de buena gana, él accedió a ir a hablar con ellos, ¿verdad? Porque estaban exigiendo una serie de mejoras que no les querían dar. Y este diputado había apoyado mucho a mucha gente del pueblo, ¿verdad? Entonces se lo llevaron para la escuela donde estaban reunidos y ya cuando estaban adentro, porque él entró por su propia voluntad, cerraron las puertas con llave, la desencadenaron y lo dejaron ahí encerrado todos los maestros, ¿verdad? Entonces toda la gente que trabajaba con él se alarmaron porque dijeron, a ver, le van a hacer algo y fueron a plantear una exhibición personal. En ese caso, según recuerdo, ya cuando llegó el juez ya habían acordado liberar al diputado, porque él, pues, él no se alarmó, él se sentó y se puso a platicar con los maestros, ¿verdad? Pero la gente que estaba afuera, que iba con él, se alarmaron cuando vieron que pusieron candado y todo, y plantearon la exhibición personal, pero al final cuando el juez llegó, ya lo habían dejado ir, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero lo que les quiero decir con esto es de que no solo las autoridades pueden hacer una detención ilegal, ¿verdad? También puede ser particulares, digamos, como los ejemplos que les coloqué, que pueden también violar esta libertad. Ahora, es importante que cuando se realice una exhibición personal, la autoridad tiene que exhibir a la persona por la cual se está solicitando dicha exhibición. Porque los responsables o las personas que oculten o que de alguna forma no cumplan o burlen la garantía constitucional de la exhibición personal van a ser responsables del delito de plagio. ¿Se acuerdan ustedes cómo más se le llama el delito de plagio? Plagio, ¿se recuerdan? Secuestro. Plagio o secuestro, ¿verdad? Entonces, van a ser responsables por el delito de secuestro. Entonces, se los voy a leer yo aquí en el artículo 8, que básicamente es lo que tengo aquí en la pantalla. En el artículo 264, perdón. Las autoridades que ordenen el ocultamiento del detenido o que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley. O sea, ellos van a ser responsables por el delito de secuestro, ¿no? Que es un delito pues ya muy grave, por no decir más, ¿verdad? Entonces, esa es la garantía de la exhibición personal. Esto, jóvenes, es una introducción, nada más, que está aquí en la Constitución. Estos derechos, ¿Qué artículo dijo ahorita, disculpe? leímos el 263 primero y el 264 de la Constitución. ¿Quiénes se los voy a...? Ahorita, en el 264 es donde los responsables del delito de plagio. Sí, 263 y 264 de la Constitución Política de la República. Ahí se los coloqué ahorita en el chat. Gracias, Lico. Entonces, ahí les voy a ir colocando los artículos en el chat, ¿verdad? Para que sea más fácil. Entonces, básicamente, eso es la exhibición personal y para eso sirve. Estas tres garantías que vamos a ver ahorita, esas están desarrolladas en esta ley, que se llama Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Esta ley, pues la vamos a estudiar, ¿verdad, jóvenes? No se preocupen. Vamos a... ahí vamos a ver ya el procedimiento y todas las normativas de estas garantías, pero eso va a ser en su momento. Ahorita pues todavía estamos nosotros en la introducción de esto del derecho procesal constitucional. La segunda garantía constitucional es el amparo. El amparo, está diseñado
para proteger a las personas en contra de las amenazas a la violación de sus derechos. Una persona está siendo amenazada con que le van a violar un derecho. Si se dan cuenta, la diferencia acá es de que la exhibición personal protegía específicamente el derecho a la libertad y a la integridad de la persona, específicamente, ¿verdad? Pero acá el amparo es más amplio. El amparo protege todos mis derechos. O sea, cualquier derecho o cualquier amenaza a violación a mi derecho, yo la puedo proteger mediante un amparo. También sirve para restaurar el imperio de los mismos si la violación ya ocurrió. O sea, en el primer caso estábamos hablando de una amenaza a que a mí me violen un derecho. Entonces yo puedo plantear un amparo para protegerme y no me violen el derecho. Pero, ¿y qué pasa si a mí ya me violaron el derecho? Entonces, yo puedo también plantear el amparo para que me restauren ese derecho que me violaron. Miren, entonces, miren, se dan cuenta para qué sirve el amparo, miren, para amenaza de las violaciones de los derechos o para restaurar el imperio de los mismos si la violación ya ocurrió. Ahora, ¿qué derecho? Cualquier derecho, Jorge. Literalmente, cualquier derecho. La ley establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. O sea, básicamente, en cualquier proceso de cualquier materia, procedimientos administrativos, yo puedo plantear un amparo si se me está violando algún derecho. Yo incluso, fíjense que en algún momento planteamos un amparo en contra de un colegio. Sí, Y es el mismo procedimiento del anterior, de la exhibición personal, digamos, ante cualquier juez o... no. El amparo tiene su propio procedimiento y este va a depender de en contra de qué autoridad estamos planteando el amparo. Entonces depende en contra de quién estamos planteando el amparo, va a ser el juez que va a conocer. Puede ser un juez de primera instancia, puede ser una sala de la Corte de Apelaciones, puede ser una de las cámaras de la Corte Suprema de Justicia, puede ser el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, o puede ser la Corte de Constitucionalidad. Depende en contra de quién está planteando usted el amparo, ¿verdad? Entonces ellos tienen sí tienen designada una competencia específica, ¿verdad? Que en su momento lo vamos a ver. Pero esto sí, esto en ese sentido no es como como la exhibición personal que puede ser ante cualquier juez, ¿verdad? Entonces, este sí tiene señalado específicamente. Ahora, lo que sí vamos a ver es que lo podemos presentar ante cualquier juez. Digamos, yo puedo presentar, y hay un amparo, digamos, que yo lo tengo que presentar supongamos de que yo estoy en Petén y yo tengo que presentar un amparo en la Corte Suprema de Justicia o en una sala de apelaciones. Entonces yo puedo ir y lo puedo presentar en el juzgado de paz. Porque vamos a ver más adelante que todos los días y horas son hábiles en materia de amparo. En materia de amparo, si ustedes les dicen, le doy 24 horas y a ustedes les notifican el viernes a las 4 o a las 3 de la tarde, por ejemplo, sus 24 horas vencen el sábado a las 3 de la tarde. ¿Verdad? Entonces, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y todos los días y horas son hábiles en materia de amparo. Entonces, así sucede, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento ustedes lo pueden interponer. Entonces lo interponen ante el juez de paz de Petén, digamos, y ya se tiene por interpuesto el amparo. Y el juez de paz tiene la obligación de recibirlo, de sellarlo y de remitirlo al órgano donde corresponde ya para que conozca el amparo, ¿verdad? Pero digamos, vamos a ver más adelante el plazo para interponer el amparo, que es un mes.
Y ustedes, cuando lo presentan ante el juez en Petén, ante el juez de paz de turno en Petén, ya se tiene por interpuesto la amparo, ¿verdad? Ahí está el día y hora en que lo recibió el juez y ya se tiene por interpuesto a esa hora. Entonces ya se cumplió con el plazo. Y a él lo remite ante el tribunal que lo debe conocer, digamos, fuera una sala de la Corte de Apelaciones, lo remite a la sala de la Corte de Apelaciones respectiva y ya ellos se encargan de conocer el proceso. ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta? Y eso como, bueno, no sé si más adelante nos va a decir cómo tiene que ir redactado o así a mano o cómo tiene que ir. No, no, no. Bueno, los memoriales, la ley no prohíbe que sean hechos a mano, ¿verdad? Lo que pasa es de que ahora por un montón de cuestiones de tecnología, comodidad y todo, pues ya no se hacen a mano, los hacemos normalmente en computadora. Yo conozco, hay mucha gente que todavía trabaja a máquina, pero normalmente ya se hacen en computadora porque ahí ya puedo yo de una vez imprimir las copias que sean y todo. Entonces es mucho más cómodo. Pero sobre si se podrían hacer a mano, sí se puede. Pero lo que pasa es de que el amparo, digamos, a diferencia de la exhibición personal, que es muy poco formal, que hasta por teléfono se puede interponer, el amparo, vamos a ver que sí hay una serie de formalidades que se tienen que cumplir, hay que hacer un memorial, etcétera, ¿verdad? Entonces, este sí tiene sus formalidades, las vamos a ver en su momento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que lleva el amparo y vamos a empezar a leer también ya las sentencias porque en las sentencias de amparo, básicamente previo a resolver la Corte, porque le estamos hablando de sentencias ya de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Ya de apelación de amparo. Ahí ellos hacen un análisis de todo el caso, ¿verdad? Y de qué fue todo lo que ellos consideraron para la resolución que van a dictar, ¿verdad? Ya sea para otorgar o para denegar el amparo. Entonces, vamos a leer eh, esas sentencias y vamos a hacer una serie de tareas también relacionadas con esas sentencias. ¿Tiene otra pregunta o todavía está levantada la mano la pregunta anterior? No, tengo otra pregunta, Ali, disculpe que le pregunte. Pero esta, entonces, me imagino que por lo que nos está diciendo, me imagino que solo tiene o solo puede llevar el abogado. Esta sí. Ajá, excelente. Sí requiere el auxilio, ¿verdad? El auxilio profesional, ¿verdad? Esta sí. Vamos a ver. Aquí está, mire, es el artículo 21 de la Ley de Amparo, Expedición Personal y de Constitucionalidad. Ahí están todos los requisitos del escrito de solicitud del amparo, ¿verdad? En el penúltimo literal, en el J, establece firmas del solicitante y del abogado colegiado activo que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. O sea, exige que lleve la firma de la persona y la firma del abogado que lo auxilia. O sea, que es obligatoria la intervención del abogado, el auxilio del abogado, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí. En la exhibición personal, como les digo, era muy poco formal, pero aquí sí es bien formal y hay un montón de requisitos que ustedes tienen que cumplir en el memorial, porque si no, pues los van a rechazar, ¿verdad? Bien, artículo 265 de la Constitución. 265, Constitución Política de la República. Ahí se los puse en el chat. El artículo 265 establece, se instruye, no, perdón,
se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. ¿Se dan cuenta? Esta garantía constitucional no solo me va a servir a mí para defender mis derechos constitucionales, sino que también para defender todos los demás derechos que las leyes me otorgan, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? Y luego tenemos la última de las garantías constitucionales y de las garantías de defensa del orden constitucional, ¿verdad? Ya hay otras garantías constitucionales, ¿va? Pero estas son las garantías para la defensa del orden constitucional. Entonces, la última es la inconstitucionalidad de las leyes. Esta sirve específicamente para defender cualquier rompimiento del orden constitucional por parte de una ley. Les voy a leer el artículo. Son 3 artículos que vamos a leer ahorita. Vámonos en orden. Primero, tenemos el artículo 44 de la Constitución. Fíjense, pues, estos 3 artículos tienen que ver con la supremacía constitucional. Establece el artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Los inherentes a la persona humana son esos derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas, ¿verdad? La vida, por ejemplo, que eso está protegido por la Constitución. Pero esos son derechos inherentes a la persona, la vida, la libertad, ¿verdad? La libertad de poder hacer lo que a mí se me da la gana, es un derecho que la Constitución me lo reconoce. Entonces, a estos derechos inherentes se refiere. Entonces, aunque la Constitución no los establezca, la Constitución reconoce esos derechos inherentes a la persona. Y luego viene la parte que nos interesa, miren el segundo párrafo. Son nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Acá pónganle mucha atención a esa parte donde establece son nulas ipso iure. ¿Qué es ipso iure? Ipso iure quiere decir de pleno derecho. De pleno derecho. Quiere decir de que no hay necesidad de que entremos a conocer la prueba ni nada por el estilo para que el juez lo declare, sino que esto ya está nulo, ¿va? Es nulo porque todo lo que sea contrario a la Constitución automáticamente es nulo. Entonces a eso se refiere de pleno derecho, no nace. Entonces ya por medio de la inconstitucionalidad lo que vamos a hacer es que la Corte de Constitucionalidad nos va a reconocer, digamos, que existe esa inconstitucionalidad, o sea, va a declarar esa nulidad ex iure. Entonces, esto tiene que ver con el proceso de inconstitucionalidad que vamos a ver ahorita. Luego vámonos al artículo 175 de la Constitución. Este era, se los voy a colocar acá, de una vez los 3. Primero teníamos el artículo 44, específicamente en el segundo párrafo.
Luego vamos a ver el artículo 175 y por último vamos a ver el artículo 204, todos de la Constitución Política de la República. Ahí se los puse en el chat. Entonces el primero fue el 44. Ahora escuchen el artículo 175. Aquí estamos para que se ubiquen en el procedimiento de formación y sanción de la ley. Cuando el Congreso de la República forma las leyes o crea las leyes. Establece 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violan o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. O sea, son nulas de pleno derecho. Entonces, si el Congreso de la República emite una ley que es contraria a la Constitución, entonces nosotros podemos pedir que esa ley sea declarada nula ipso iure por la Corte de Constitucionalidad. Y por último, vámonos al artículo 204, siempre de la Constitución. Establece condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces, miren, ya se dieron cuenta, cualquier autoridad, el Congreso de la República cuando emite leyes o las autoridades judiciales cuando emiten sus sentencias, deben siempre observar que estas no violen a la Constitución. ¿Ya? Deben observar ese principio de que establece que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Y ese principio se llama principio de supremacía constitucional. Pero, bien, entonces miren, estos tres artículos tienen que ver con la supremacía constitucional. Entonces establece, yo les coloqué acá, la inconstitucionalidad de las leyes puede ser en casos concretos o de carácter general. ¿Qué es en casos concretos y de carácter general? Bien, la inconstitucionalidad de las leyes, jóvenes, no, permítanme, que estoy batallando con mi constitución, que ya está viejita. Pero no la cambio porque todas las anotaciones que tiene ahí valen oro. Básicamente son 16 años, digamos, 18 años de estudio del derecho. Porque, digamos, yo esta constitución no fue la que utilicé para estudiar en la universidad, sino que yo la empecé a utilizar cuando estudié para los exámenes privados. Entonces, hagamos de yo me gradué hace 16 años, más o menos, hagamos de cuenta de que me tardé 1 año y pico en los privados, ¿verdad? Porque el primer privado costó un poquito lo de la práctica. Yo tenía pendiente mi práctica laboral, entonces no la había terminado. Y yo ya estaba estudiando para el privado, ya estaba listo para examinarme, pero no podía. Entonces, hasta que terminé, había un caso que me hacía falta. Al final logré resolver ese caso y ya me logré examinar, ¿verdad? Entonces, sí fue que me dieron mi certificación de las prácticas hoy y digamos, como que hoy era jueves, y el lunes siguiente había que ingresar papelería para el examen. Entonces, al lunes siguiente yo estaba ingresando mi papelería para el examen privado. Entonces, como les digo, esta constitución la utilicé yo para estudiar privado. Entonces, yo calculo que más o menos unos 18 años de estudios se hayan anotado acá en esta constitución. Todavía les sigo anotando cosas, ¿verdad? Entonces, por eso les digo de que algún día la voy a tener que cambiar, pero me voy a tener que sentar horas a transcribir todo. Que eso sería bueno para refrescar conocimientos. Pero bueno, entonces les decía yo de que la inconstitucionalidad puede ser en casos concretos o puede ser de carácter general. En casos concretos es cuando yo le solicito al juez que me aplique o que declare inconstitucional, ya sea una parte de una norma jurídica o una norma jurídica completa, pero
un caso en concreto, a un caso en particular, ¿verdad? Entonces yo puedo solicitar ahí la inconstitucionalidad en caso concreto, ¿verdad? Para que se me aplique solo en ese caso. ¿Estamos bien? Y esta pues la va a conocer el juez. Y yo esta la puedo invocar. Primero, fíjense pues, puede ser en cualquier proceso, de cualquier jurisdicción, de cualquier competencia, o sea, puede ser penal, puede ser civil, de familia, el que se les ocurra, cualquier proceso. Incluso puede ser en cualquier instancia, primera instancia, segunda instancia o incluso en casación. Yo puedo pedirle al tribunal que está conociendo el proceso que declare la inconstitucionalidad en caso concreto y se puede plantear, fíjense, pues, como acción, como excepción o como incidente. ¿Qué quiere decir esto? Como acción quiere decir de que yo presento una demanda, digamos, un escrito inicial, solicitándole al juez de que en este caso concreto no se me aplique a mí esa norma jurídica por ser inconstitucional. O sea, yo lo planteo en una demanda, planteo yo la inconstitucionalidad en casos concretos. También lo puedo plantear como una excepción. ¿Qué es una excepción? La excepción son los mecanismos de defensa que tiene el demandado, ¿verdad? Que tiene el demandado y sirven para depurar el proceso o para atacar las pretensiones del actor. O sea, cuando a mí me demandan, la forma que tengo yo para defenderme de esa demanda son las excepciones. Y la ley me da una serie de excepciones en el caso de las previas y las perentorias, pues esas son no nominadas, o sea que no están nominadas en la ley, sino que yo planteo de forma libre, digamos, la excepción perentoria. Entonces, yo tengo libertad de nominarla. Entonces, se puede plantear como acción, como excepción o como incidente. Un incidente es cuando yo tengo un proceso principal y nace algún procedimiento accesorio. Entonces, en este procedimiento accesorio yo también puedo plantear la inconstitucionalidad en casos concretos. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la inconstitucionalidad de las leyes puede ser en casos concretos o de carácter general. Inconstitucionalidad en casos concretos. Les voy a leer yo el artículo 266 de la Constitución. Les voy a colocar acá. 266, perdón, de la Constitución Política de la República. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. ¿Qué tribunal? El que está conociendo. O sea, digamos, si el proceso lo está conociendo el juzgado de primera instancia civil, entonces yo planteo la inconstitucionalidad ante dicho tribunal y el tribunal debe manifestarse al respecto. Si es ante un juzgado laboral, lo mismo. Si es ante un juzgado de primera instancia penal o ante un tribunal de sentencia, lo mismo. ¿Estamos bien? Y esta vamos a ver más adelante que se puede apelar en la Corte de Constitucionalidad. Y luego tenemos la inconstitucionalidad de carácter general. Esta, fíjense, pues esta la vamos a interponer en contra, esta es una acción, digamos. Tenemos que presentar nosotros una demanda, por decirlo así. Solo que es una acción constitucional. Entonces, es una acción y esta la vamos a presentar nosotros en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general. Digamos, les voy a poner un ejemplo. Leyes
las que emite el Congreso. Reglamentos, los reglamentos son leyes de carácter reglamentario, ¿verdad? Que estas sirven para desarrollar alguna ley, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. La ley del servicio civil tiene su reglamento de la ley del servicio civil. Entonces, la ley desarrolla procedimientos, digamos, que están contenidos en la ley de servicio civil. Entonces, así cada ley administrativa tiene su respectivo reglamento. Estos son emitidos por el Ejecutivo. Entonces, esos reglamentos, si son contrarios a la Constitución, también puede llevarse a cabo la inconstitucionalidad. Y las disposiciones de carácter general, digamos, por ejemplo, un acuerdo gubernativo, así como los estuvo emitiendo el presidente de la República para la pandemia. Entonces, en ese caso, esos son de carácter general. Si alguno hubiera violado la Constitución, hubiéramos podido plantear una inconstitucionalidad en contra de esas disposiciones de carácter general. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente nosotros podemos plantear en contra de estos una exhibición personal, perdón, una inconstitucionalidad de carácter general. ¿Cuándo? Cuando contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando una parte de esa ley o toda la ley viola la Constitución. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un rato? El principio de supremacía constitucional. Son nulas ipso iure todas las normas o disposiciones o leyes que violen o tergiversen la Constitución. Entonces a eso se refiere, que contengan vicio parcial o total. Parcial es cuando es una parte. Tal vez hay una palabra, incluso, que es inconstitucional. Entonces se puede pedir que se declare inconstitucional esa palabra, esa frase, o ese párrafo, o ese artículo, ¿va? Parcial. Pero también podemos pedir nosotros la inconstitucionalidad de toda la ley. Toda la ley es inconstitucional en su conjunto. Toda viola la Constitución, entonces pedimos que la declare inconstitucional toda, ¿verdad? También se puede. ¿Estamos bien? También se puede. Y esta debe plantearse directamente ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Se recuerdan que en casos concretos, la inconstitucionalidad en casos concretos, yo les decía de que la vamos a plantear nosotros ante el juzgado que está conociendo? Y el juzgado se debe manifestar y luego que él resuelva, pues nosotros podemos apelar ante la CC. Ahí ya llega la Corte de Constitucionalidad. Pero esta inconstitucionalidad de carácter general, esta la vamos a plantear directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Y ahí vamos a ver todos los requisitos que lleva, ¿verdad? Entonces, y aquí les coloqué yo ver artículos 44, 175 y 204, que son los artículos que vimos relativos a la supremacía constitucional. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general? Estos procedimientos, los tres, tanto la exhibición personal como el amparo, como la inconstitucionalidad de las leyes, los dos trámites, casos concretos de carácter general, los vamos a ver, no se preocupe. Entonces, cada uno de esos vamos a verlos en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad en su debido momento. Entonces, ahorita está, como les dije, estamos en la introducción. Entonces, probablemente muchas de las dudas que tengan también se van a resolver más adelante cuando ya estemos viendo el procedimiento. Pero si tienen alguna duda, igual con confianza, me avisan. Luego tenemos, fíjense pues, la ley, la Constitución en esta parte pragmática regula las garantías y procedimientos de defensa del orden constitucional, pero también regula un órgano judicial especial, especialísimo diría yo, ¿verdad? Que va a tener el control de estos procedimientos de orden constitucional. Y esa es la Corte de Constitucionalidad. Fíjense que esto es bien especial para Guatemala porque, digamos, en el caso de otros países, por ponerles un ejemplo, en Estados Unidos, ahí también existen los procedimientos de defensa del orden constitucional.
pero estos son conocidos por la Suprema Corte. Digamos, lo que aquí sería la Corte Suprema de Justicia. Allá es la Suprema Corte Federal, creo que se llama algo así, pero bueno, es la Corte Suprema de allá de Estados Unidos. Ellos son los encargados de los procedimientos de orden constitucional. Pero aquí en Guatemala, los constituyentes decidieron crear un órgano especial para defender el orden constitucional. Y este órgano es la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? Fíjense, pues lo primero que establece es que es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. ¿Qué quiere decir esto? Primero, es un tribunal permanente. O sea, es un tribunal, es una corte, ¿verdad? Es un juzgado de alta jerarquía permanente. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a estar ahí. No es que lo hayamos creado para una función determinada y ya, como digamos la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente se crea para crear una constitución, o también puede ser para reformar algunas partes de la Constitución. También podría ser que se cree la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente cumple su cometido y se disuelve. Es temporal, digamos. En cambio, la Corte de Constitucionalidad no. Este es un tribunal permanente. Y miren, de jurisdicción privativa. ¿Qué quiere decir de jurisdicción privativa? Que la ley, y en este caso la Constitución Política de la República, le designa cuál es la jurisdicción dentro de la cual debe de conocer. La jurisdicción, ¿se recuerdan ustedes? Es la investidura jurídica que el Estado le otorga a los tribunales de justicia, ¿verdad? Que el Estado de Guatemala le otorga a los tribunales de justicia, y consiste en que ellos pueden impartir justicia. Para eso sirve la jurisdicción. Entonces, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal que puede impartir justicia. La ley la invistió jurídicamente para poder impartir justicia en materia constitucional. Eso quiere decir un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Segundo, su función esencial es la defensa del orden constitucional. Miren, la Constitución le asigna específicamente cuál es su función, ¿verdad? Que es la defensa del orden constitucional. ¿Se acuerdan cuando les conté que había habido el rompimiento constitucional por parte de Serrano Elías? ¿Ante quién se plantearon esas acciones para evitar el rompimiento del orden constitucional? Ante la Corte de Constitucionalidad, porque ellos tienen esa función esencial y exclusiva, ¿verdad? Luego, actúa como tribunal colegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado por varias personas. No está formado solo por, no es un solo juez, digamos, o un solo magistrado, sino que está conformado por varios magistrados. Tiene independencia de los demás organismos del Estado. ¿Se acuerdan los organismos del Estado? Organismo ejecutivo, organismo legislativo, organismo judicial, los tres poderes del Estado. Pero la Corte de Constitucionalidad está, digamos, por aquí, independiente de ellos, ni arriba ni abajo, ¿verdad? Independiente de ellos. Entonces, y esto vamos a ver de que se garantiza con que tienen su propio presupuesto, ¿verdad? O sea, no dependen, digamos, de que el Estado le asigne un presupuesto, sino que ellos constitucionalmente ya tienen asignado una parte del presupuesto nacional. Entonces, eso garantiza su funcionamiento y su independencia. Y ejerce las funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La Constitución y la ley de la materia es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Cómo se integra la Corte de Constitucionalidad? Que esto que les estábamos viendo está en el artículo 268. ¿Verdad? Básicamente establece lo mismo que les acabo de leer. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado
y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. Y ahora aquí viene lo que les decía, miren, la independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que le corresponden al organismo judicial. Entonces, una parte de los ingresos del organismo judicial van directamente a la Corte de Constitucionalidad. Bien, ¿cómo se integra la Corte de Constitucionalidad? La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados, ¿verdad? Y cada magistrado tiene su suplente. Entonces son 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. El pleno, digamos, de la Corte de Constitucionalidad son los 5 magistrados titulares. Si por algún motivo alguno de ellos no puede conocer, digamos, se planteó un amparo en contra de un familiar de él, entonces él no puede conocer, entonces en este caso entraría a conocer a alguno de los magistrados suplentes, ¿verdad? Y luego, cuando se conozcan asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema, del Congreso de la República, del presidente y vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se va a elevar a 7. Entonces ahí, en estos casos específicos, cuando se conoce inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso, del presidente y vicepresidente de la República, entonces en este caso se van a integrar 2 miembros más. Y el pleno no van a ser 5, sino que van a ser 7. ¿Y de dónde se escogen esos 2? Pues por medio de un sorteo entre los suplentes, ¿verdad? Entre los 5 suplentes se hace un sorteo y los 2 que salgan elegidos, pues van a ser los que van a integrar la Corte de Constitucionalidad para conocer específicamente este asunto. Esto lo tenemos en el 269 en el primer párrafo. Ahí se me fue una T, jóvenes, perdón. Integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Luego, los magistrados duran en funciones 5 años. Estos se eligieron hace 2 años, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, se les quedan todavía alrededor de 3 años en el poder, digamos. Los magistrados son designados. Esto es bien especial porque son designados un magistrado con su respectivo suplente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. O sea, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos eligen a 2, a un magistrado titular y a un magistrado suplente. Otro magistrado y un suplente por el Congreso de la República. El Pleno del Congreso de la República elige otros 2 magistrados, un titular y uno suplente. Otro magistrado y su suplente lo designa el presidente de la República. Regularmente el presidente de la República en Consejo de Ministros toma la decisión y designa quiénes son los abogados que van a ejercer. Luego, un magistrado y un suplente por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y por último, un magistrado y su suplente por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, miren, 5 magistrados y 5 suplentes. Uno lo elige cada uno de los organismos del Estado. Uno, el Pleno de la Corte Suprema, otro, el Pleno del Congreso y el otro, el presidente de la República. Otro lo elige la Universidad de San Carlos, que es la única universidad estatal, y el otro lo elige el magistrado, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y ahí ya tenemos conformada la Corte de Constitucionalidad. Casi jóvenes, miren,
Vamos a dejar los requisitos, la presidencia y las funciones de la Corte de Constitucionalidad para la siguiente clase, porque ya me pasé un minuto. Vamos a ver, solo déjenme. Muy bien. Como siempre, jóvenes, fue un gusto para mí estar con ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Ahorita por la tarde yo voy a subir de una vez a YouTube el video para que ya esté disponible y quiero que estén pendientes a una tarea. Yo se las voy a publicar ahorita en la tarde en Classroom, entonces pero se las anuncio para que estén pendientes. Básicamente yo les voy a publicar ahí en Classroom una sentencia. Yo les había preparado la semana pasada una, pero era laboral, porque yo tenía en mi mente, ¿verdad?, que eran alumnos de derecho, entonces es el panorama más amplio, pero como ustedes son de criminalística, criminología, se me confunden, entonces vamos a enfocarnos en lo penal, ¿verdad?, que es lo que a ustedes más les interesa. Entonces yo les voy a poner una sentencia y básicamente yo lo que quiero es que ustedes lean la sentencia. Y luego les voy a pedir que ustedes me hagan un análisis de la sentencia, ¿verdad? Un análisis, yo les voy a ir a poner cuáles son los parámetros del análisis que yo quiero y ahí les voy a indicar el número de hojas. Voy a leer, a ver la sentencia, porque depende de la sentencia, puede ser que sea un máximo o un mínimo de hojas diferentes, ¿verdad? Entonces, por decirles algo, un mínimo de 2 hojas y un máximo de 5, ¿verdad? Dentro de ese parámetro tendría que estar el informe que ustedes van a leer para que no sea demasiado escueto ni que tampoco se vayan a extender ustedes demasiado, ¿verdad? Entonces, como les digo, va a depender mucho de la sentencia este parámetro. Pero básicamente eso es lo que yo quiero. Que ustedes lean la sentencia, que hagan un análisis de la sentencia, un resumen sobre qué fue lo que esa sentencia resolvió o consideró. ¿Estamos bien? Entonces, eso yo hoy en la tarde se los voy a estar publicando en Classroom también y les voy a estar publicando, al igual que la semana pasada, el enlace para el video, para que puedan ver el video ustedes en YouTube. Lo subo a YouTube porque en el semestre pasado tuve un problema. Yo lo subí a Classroom y un día